con nuestra psicóloga consentida, Laila, Cintia y yo, para saludarles y para dar inicio con este tema nuevo, Laila. Dinos de qué se va a tratar. De regreso ahora sí que de las vacaciones, no vacaciones, y mil ocupaciones. De todo lo que no, se pudo haber imaginado este fin de semana. Ahora sí que regresamos a nuestro café terapéutico, recargadas y con mayor intensidad. Y el tema del día de hoy, pues no tendría que ser para menos. Vamos a hablar sobre el duelo. Los duelos que son como, ya muchos sabemos de qué se trata, ya entendemos que el duelo es que es cómo procesar una pérdida, cómo lidiar con ese dolor. Pero el día de hoy quería platicarles, aparte de lo que es en sí el duelo, como desde el lado psicológico, como estos duelos que a veces son como invisibles y que muchas veces las mujeres hemos venido cargando y no le damos como ese lugar especial, ese lugar necesario para poder procesar algunas pérdidas. Y no nada más pues hablando del dolor de la pérdida de una relación o de una persona o de un trabajo, que claro que esas son pérdidas bien fuertes, ¿no? Pero como pérdidas más sutiles. Y creo que como mujeres vivimos y muchas veces no nos damos el espacio para darle esa importancia a elaborar estos duelos. O que quizá creemos que estamos obligadas a no sufrir es así, por leves mentiras. Así es. Creemos que no se vale, ¿no? O que ya lo tenemos que tener resuelto, o simplemente no sabemos cómo lidiar con ello y pues simplemente lo guardamos, lo dejamos ahí en el tintero. Entonces, primero pues les platico qué es el duelo, ¿verdad? Les voy a tomar como referencia aquí a Robert Ross, que es uno de los pioneros en cuanto a nombrar las etapas del duelo, que muchos ya conocemos, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Cada una de estas etapas tiene sus procesos, tiene sus particularidades y no necesariamente estas etapas las vamos a ir pasando así, ¿no? De A, B, C y D. No son lineales, pues, o sea, a veces estamos en la negación y luego de ahí pasamos a la depresión y luego estamos a lo mejor ya en un momento de aceptación, pero llega un punto en el que pum, nos cae otro 20 y volvemos otra vez a la negación, a la ira, a la depresión, o sea, estamos constantemente lidiando con estas etapas, ¿no? Pero para... Como emociones, ¿no? Emociones, una montaña rusa, exactamente. Pero para poderlo estudiar y para poderlo procesar, pues se le ponen como estos nombres y estas etapas para que sea fácil o menos complicado entenderlo y entonces saber qué hacer con ello, ¿no? La primera etapa es esta, la de la negación. Cuando te das cuenta de que algo ya cambió, cuando una persona ya no está, cuando una relación se acaba, cuando un hijo se va, o cuando no se cumple una expectativa que yo tenía en mi vida, o cuando estoy en este cambio de una etapa a otra y estoy en ese punto en el que no sé cómo lidiar con esta nueva realidad porque no la reconozco como realidad. Realmente no entiendo esta nueva forma de ver las cosas porque ni siquiera me cabe todavía en la cabeza. Estoy en negación. Después viene la ira, en donde ya sea que me sienta enojada por la situación, con el otro, conmigo misma, conmigo mismo o conmigo misma, me siento enojada con, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, con el personal médico o con un hospital o, o con cierta persona que tuvo alguna situación ahí que influyó en cierto momento de mi vida o con un trabajo, un jefe, algo que tuvo mucha influencia en ese momento y me hace sentir enojo, ¿verdad? Pero básicamente este enojo tiene que ver con la frustración de esta nueva etapa en mi vida, que no sé cómo manejar. Y es un enojo profundo que se puede ver hacia adentro, o sea, contigo, o hacia afuera, ¿no? Y pues puede ser cualquier cosa. Luego de ahí viene la negación, perdón, la negociación, que es cuando estás como tratando
como compensar ciertas cosas de esta pérdida, decir, bueno, no quiero perder esto, pero lo puedo acomodar de esta forma para hacer que parezca como que está igual que antes, ¿no? O esta persona no se ha ido totalmente, entonces quiere decir que no lo he perdido, o que, y hago como que negocio con esa realidad, tratando de que las cosas no sean como realmente son. Y a esto le llamamos negociación, ¿no? Súper peligroso, yo creo, Sí, ¿verdad? no estamos Sumamente. preparados para lidiar con la realidad, pero también es una etapa muy útil, productiva, porque en esta negociación, que si bien puede ser muy riesgosa, porque pues estamos como que pactando ahí con el diablo, ¿no? Decir, esto no lo quiero, pero esto sí es, pero también podemos llegar a nuevos acuerdos en esta negociación que nos ayudan como a tener estos escalones para finalmente llegar a la etapa de la aceptación, en donde a lo mejor no puedo aceptar completamente que esta situación es así, pero sí acepto algo de esa realidad. Ujú. Entonces ahí estoy negociando parte de esa realidad que al final de cuentas me va a servir para ir avanzando en ese proceso, ¿no? Entonces es como parte del proceso y sí caemos en ese riesgo, pero también es útil. Después caemos en la depresión. Y aquí, pues todos los síntomas de la depresión que ya les he platicado antes, ¿no? Pero con la característica de que hay una razón específica, hay una razón puntual. Es que no es de la nada, no es como que se vino acumulando con el tiempo, no es porque viene, a lo mejor sí hay un trauma, pero no necesariamente es la causa de esta depresión, ¿no? Es porque estás pasando por una etapa que te está llevando a esta sensación de tristeza profunda, o sea, estás ahora sí que enfrentando esta realidad de golpe y viene la tristeza, porque la realidad que tú conocías pues ya no es, ¿no? Ahí el riesgo está en que nos podemos quedar en esa depresión congelados en el tiempo. Podemos alargar este proceso hasta toda una vida. A veces pasa que nos quedamos con este duelo o con esta depresión, de esta pérdida, esta sensación de pérdida, porque nos queremos aferrar a que si no suelto esto eh, y no avanzo, entonces quiere decir que esa cosa que yo, a lo que yo le estoy llorando, pues se va a ir. Entonces, si se va a ir, mejor no le dejo de llorar. Ajá. Y estamos ahí congelados, ¿no? Con este proceso de esta depresión. Entonces, ahí cuando ya estamos atorados en un proceso de depresión donde estos síntomas de confusión, de falta de concentración, de tristeza profunda, de no poder tomar decisiones, de estar constantemente rumiando en pensamientos negativos, de tener falta de energía. Si esto continúa durante un periodo largo, bueno, pues ahí ya tendríamos que buscar ayuda. Pero yo también les propondría que incluso si no se prolonga, también busquemos ayuda, porque pues no es necesario lidiar con un duelo a solas todo el tiempo, ¿no? Lo podremos hacer y lo hemos hecho, pero Sí. no siempre es lo más sano y a veces pues también se requiere, ¿no? Un espacio donde te puedas sostener y escuchar y que puedas tú elaborar esta pérdida y que puedas hablar de esto que sientes de una manera libre, sin juicios y demás. Y finalmente, pues viene la etapa de la aceptación, en donde ya, ahora sí, con todas sus letras, aceptas esta pérdida o esta expectativa que no se dio y entonces puedes vivir con ello. No quiere decir que vuelvas a tu estado antiguo, porque eso nunca sucede. Cuando pasas un proceso, eres un proceso de transformación. Entonces, cuando estás al final, en el punto de la aceptación, eres otra persona y seguirás siendo esa otra persona, no la que eras antes. Entonces, en este proceso de aceptación, pues la vida vuelve más o menos a la normalidad, a una nueva normalidad, en donde puedes sentir que eres capaz de estar feliz, en donde puedes sentir que puedes hacer proyectos a largo plazo, donde te adaptas a estas ausencias o a estas cosas que ya no están o a estas nuevas realidades que ya son en tu vida
y lo haces de una manera adaptativa, funcional, no más bien desde el lugar de no funcionar, ¿no? Sino más bien adaptándote, yendo hacia ese lugar de sentirte bien, de volver a sentir felicidad, de volver a adaptarte a lo que, pues a lo que realmente eres, ¿no? Tu esencia y significar esta nueva realidad desde un lugar más profundo, desde un lugar que pues te puede empoderar, ¿no? Que te puede hacer sentir más fuerte y no más débil. Entonces, ya llegar a este punto de la aceptación, pues es palabras mayores, ¿verdad? Es cuando ya estamos así como que del otro lado, pero como les decía, como esto no es lineal, pues puede ser que lleguen momentos de aniversarios, fechas importantes, navidades, lugares o momentos que de pronto te detonan estos recuerdos de esta ausencia o de este duelo, de esta pérdida, de estas expectativas no cumplidas y vuelves a pasar por todo este proceso, aunque sea menos doloroso o más cortito, pero llega, ¿no? Entonces, el proceso de duelo es algo que al final de cuentas es toda una vida. No lo podemos decir que ya pasé por ahí, lo superé y ya nunca más lo vuelvo a tocar, ¿no? Es algo que toda tu vida lo vas a estar lidiando y si lo hacemos correctamente, pues va a ser para bien en todas las ocasiones. Y yo creo, todo el proceso, lo que me llama mucho la atención, Laila, es la importancia de no minimizar lo que estás sintiendo, sino traerlo a la realidad, trabajarlo, asumirlo, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera, para que cuando llegue la fecha, el recuerdo y no sé, esa remembranza no sea tan doloroso, sino que solamente sea eso, un momento, un recuerdo, algo ya superado, que marcó de alguna manera quizá tu vida, pero no te dejó tirada. Entonces, qué importante seguir todos estos pasos así, punto por punto. Fíjate. Sí, porque si no validamos lo que sentimos, pues es como estarlo suprimiendo, ¿no? Y lo que no se dice, lo que no se habla, se actúa de alguna manera. Exacto, el cuerpo sí. lo va a sacar de alguna forma, ya sea que te enfermas o que te deprimes por otra cosa o te van mal en otras áreas, o sea, lo sacas de alguna manera y eso, pues es, al final de cuentas es traer como eso atorado, ¿no? Claro. Si no lo sacamos, va a ser un caos, porque es un efecto dominó en donde todo lo Es demás como un bache emocional, un atorón en la vida, ¿no? Un estancamiento. Y creo que, por ejemplo, no es automático. Todo eso que mencionaste es un proceso que yo creo que por más fuerte que seas, por más consciente que seas de la vida, de Dios, que a veces estamos agarrados de Dios y Dios es una fuente de vida que nos ayuda, pero tenemos que saber que ese proceso tenemos que atravesar. Y también que no nos podemos estancar en una etapa del proceso para siempre, en ninguna etapa, saberla distinguir y saberla usar a nuestro favor a final de cuentas a que como muchas veces lo has mencionado, que todo esto, ansiedad, depresión, situaciones difíciles pueden ser favorables porque te hacen más fuerte, te llevan a otro nivel. Entonces, yo pienso, yo que he pasado por duelos y creo que todos lo hemos pasado, duelos de, como lo dices, de diferentes tipos, que a final de cuentas cuando vuelves a sentir esa nostalgia ya es otra visión, como que ya es algo que te hace sentir que disfrutaste eso que viviste, eso que sucedió, claro. Y que qué bueno, dices qué bueno, y qué bueno que siento, porque es parte que estoy vivo, de repente hay que también aceptar el dolor de esa forma, de que decir, pues es porque, como por ejemplo tienes hijos, y dices, ay, los amores de mi vida, pero les pasa algo, se queman, se caen, o crecen, se van, y te duele, pero no por eso quisieras no haberlos tenido. Al contrario, dices, o sea, vale la pena, entonces dices, pues sí, amar es sufrir, y duelos pues es sufrir, pero es también significa que hubo algo bonito en tu vida. Sí, se perdió, pero existió. Y ahí, te dejó cosas buenas. Ahí es como el punto principal de los duelos, ¿no? El poder resignificar esta experiencia desde este lugar de crecimiento y no desde el dolor. Cuando lo hacemos desde el dolor, se convierte en una tragedia en nuestra vida completa y nos genera como ese lastre que no podemos cargar y nos detiene.
nos frena para muchas cosas y a veces hasta se convierte como nuestra mantita protectora, ¿no? Ajá, Como sí, esa cobijita que Nuestra no quieres soltar. justificación, ¿verdad? Como para justificación, estar así abrazados a la misma al situación. dolor, Sí. al miedo. Y a veces a la manipulación, pero esa es otra historia. Pero esa es otra. También. Porque, y de hecho sí se da, ¿eh? Porque, bueno, si nos vamos a que estos duelos también detonan varios mecanismos dentro de una familia, porque ahora vamos a extendernos, pues, ¿no? ¿A qué pasa en un duelo o en una persona que está en duelo, está inmersa en una familia, ¿verdad? Esta persona, pues, puede hacer que con estos síntomas del duelo se activen estos mecanismos en donde por ejemplo, me acuerdo de una paciente que me decía, es que esta persona tan querida para mí falleció en unas condiciones pues de COVID así terribles, ¿no? Imagínense el peor escenario. Y esta persona me decía, es que yo me siento tan mal porque haber experimentado esta pérdida y sentir que ahora yo puedo ser feliz y tengo la opción de ser feliz, me hace sentir tan culpable, me hace sentir tan mal que incluso hasta culpo a mis hermanos o a mis hermanas cuando ellos muestran esta capacidad también de ser De felices. ser felices. Y entonces ahí entra en este juego de manipulaciones, de culpas, de engaños, de lealtades, en donde cuando no soltamos este duelo, no lo procesamos adecuadamente, pues se dan estos enredos en las familias, ¿no? Claro. Estas dinámicas en donde no podemos soltar. Y cuando no soltamos así, pues todos sufrimos, ¿no? Y además Claro, sufrimos sí, más sí. de la cuenta, porque ahora no dejo que el otro viva y el otro también Sí, me hay una reclama carga eso. familiar, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Totalmente. Y ahí pues sí se dan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el duelo en una familia, pues también se tiene que experimentar en familia. Hay cosas que tenemos que vivir solos, pero también hay cosas que dentro de un sistema familiar se tienen que llevar a cabo pequeños mecanismos para lidiar con esta pérdida. Por ejemplo, un padre que pierde a su esposa y deja a sus dos hijas adolescentes, ¿no? Un caso así que recuerdo. Cuando les hablo de casos, no piensen que yo les estoy hablando así todo el ABC de la persona, ¿no? Yo siempre le cambio algunas cosas, le quito y le pongo, porque, bueno, no quiero revelar detalles de la historia de cada quien, Claro. pero pues es para ilustrar, ¿no? Aquí el punto es que esta persona venía conmigo porque una de sus hijas pues tenía como esta reactividad en la escuela, se portaba mal, no llevaba tareas y demás, y él entendía que era porque estaban pasando por esta situación de duelo, ¿no? Ajá. Y en cuanto yo les pregunto, bueno, ¿y qué han hablado acerca de esta pérdida? ¿Cómo lo manejan en familia? Y el papá me decía, no, yo intento que mis hijas no me vean sufrir, que no me vean llorar, que me vean siempre fuerte, que las cosas siguen adelante, quiero mostrarles un padre fuerte, un padre que puede ser capaz, pero por dentro estoy destrozada. Bueno, pues esto era un impedimento para que sus hijas pudieran vivenciar también este proceso, decir, ok, en la vida hay pérdidas que son irreparables y muy dolorosas y se vale sentir dolor. Sí, claro. Y el momento en el que empezamos a trabajar en ello, pues pudieron abrirse, pudieron hablar, llorar juntos, tener momentos de recordar a mamá, momentos de poder lidiar con ciertos dolores de cada uno, y eso dio pie a que se liberaran de esta carga, ¿no? De que si yo me rompo, el otro también. Y eso es muy común que sucede en las familias. Entonces aquí el punto es que en lugar de guardarlo, pues hay que más bien validarlo, así como lo decía, Sí, ¿no? sí, definitivamente yo sí soy partidaria de eso, fíjate. Porque el querer ser el fuerte y que aquí no ha pasado nada, no funciona. O sea, no hay nada más que ahí hay algo atorado que no deja crecer, fortalecerse, next, lo que sigue. Entonces se convierte en fortalezas muy duras de tumbar y dañan, definitivamente, dañan mucho. Y son como estas lealtades, ¿no? Que, por ejemplo, para esta hija que podría pensar,
O sea, si yo muestro mi dolor, quiere decir que no estoy haciéndolo bien. Quiere decir que no soy fuerte, que no puedo enfrentar la vida. Y ese mensaje que era implícito en esa actitud, pues daña. Claro, pero aparte les da ese ejemplo, ¿no? A seguir. Ujú. O sea, tú mantente estoico, no ha pasado nada y de todas formas estás destrozado por dentro y entonces se convierte casi casi generacional. Ujú. Pero hay un dolor ahí que rompe hasta relaciones muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que, fíjate que por años en las familias tradicionales era algo muy así, ¿no? Los hombres no deben llorar y las mujeres tienen que ser fuertes. Entonces había emocionalmente mucho dolor que convirtió en fortaleza, que no permitía que las familias fueran verdaderamente como reales, ¿no? Genuinos, exacto. Ujú. Y pues eso ha Sí. dañado muchísimo, mucho generaciones. Sí, y esto me lleva a este punto de que como mujeres en especial traemos cosas que no le llamamos duelos y yo creo que ya es tiempo de irlo llamando. De ponerle como su nombre, nombre y apellido. Por ejemplo, los duelos por la pérdida de libertades. Cuando una mujer pierde libertades o no se siente con esta libertad de poder hacer, de poder vivir, de poder experimentar la vida al mil, pues se vive en duelo. Exacto. Y hay muchas cosas que pueden interrumpir esta libertad. Hay cosas que favorecen que estas libertades se vean pues limitadas, ¿no? Muy limitadas. Y esta pérdida de libertades pues nos genera un duelo y es necesario nombrar. A mí lo que me parece muy, muy importante que también tenemos que darle ese lugar es a las expectativas no cumplidas. Es algo bien difícil y luego sobre todo cuando como mujeres también, hablando ya que mencionas de mujeres, pues que desde chiquitas, aunque no se nos siembre, es que mira, eso ya es parte, siento yo, de la naturaleza humana. Pero ¿cuántos tenemos el sueño de casarnos, de tener hijos, de la familia con el perro, o del trabajo, o de la profesión? Y que pase la vida y llegues a una edad en lo que digas tú, ok, estos sueños no los cumplí. Y ya pasarnos a su momento, ya pasó, tener hijos o qué sé yo. Y si es un dolor horrible que justo te lleva a la depresión y yo creo que si pudiéramos ponerle el nombre y saber detectar qué está pasando, pues que estás teniendo ese duelo de que te cayó el 20 que no sucedió. Y entonces poder abrazar ese proceso, no caeríamos en esas depresiones en las que ya nos tiramos hacia la tristeza, la nostalgia, y nuestra vida se atora ahí, y ya no volvemos a ser las mismas, ya no volvemos a salir con esa alegría, a tener otros nuevos sueños, ¿no? Porque atravesar a final de cuentas todo el proceso que mencionaste te lleva a la conclusión de que van a venir nuevas cosas, entonces te da la habilidad de poder crear nuevos sueños, decir, que esta no se cumplió, era muy importante, era muy hermosa, pero como no me morí, sigo viva, viene otra y puedo hacer otra. Y mucha gente ha creado cosas bien hermosas justo de haber aterrizado toda esta etapa, ¿no? Y todo este duelo. Y entonces poder empezar una nueva historia y saber que siempre se puede escribir una nueva historia, pero tener esa conciencia. Y todos vamos a traer expectativas que no se cumplieron, por más luchones que seamos, por más entrones y que yo sueño y que yo hago. Entonces, cuando te topes con ese momento de la vida, no te preocupes, no te atores ahí. Y qué importante, pues, llegar al profesional y darte cuenta, no es el fin del mundo. Y ser flexibles, ¿no? Para poder construir esta nueva realidad, este nuevo significado en nuestra vida. Porque, por ejemplo, hay cosas que puedes a lo mejor lidiarlo de alguna forma, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un hijo con alguna discapacidad? Esos son duelos tremendos que no nomás se viven una sola vez, se vive día con día, porque todos los días hay una cosa que necesitas soltar para poder ejercer tu maternidad como tú lo quieras hacer, ¿no? Y estos son duelos que pues tocan el alma, o sea, realmente no es tan sencillo como decir, bueno, lo supero y al día siguiente ya estoy bien, ¿no? O al año ya estoy bien. Porque tu realidad, pues, tu realidad sigue ahí. Entonces es necesario ser flexibles para poder construir un significado tan poderoso y tan firme
y ser flexibles en resiliencia para poder vivir desde esta nueva etapa, esta nueva realidad o estas nuevas realidades que van llegando todos los días, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la salud, de las capacidades físicas, eso también es un duelo. Sí. Cuando ya no puedo caminar como antes, cuando ya no puedo hacer lo mismo que antes, cuando ya dependo de 1 o 2, 3 o 5 o 10 medicamentos, cuando necesito que alguien me cuide y me lleve, me traiga, me suba y me baje. Estos son duelos que es necesario que los reconozcamos como duelos. Y creo que muy poquito se habla de ello, porque Sí, está reconocido definitivamente. como dificultades de la vida, pero no como duelos. Fíjate que ya que lo mencionas, yo siempre me acuerdo mucho de mi papá, porque mi papá fue un hombre muy enterote, pues imagínate, o sea, de venir de una situación difícil en su infancia, porque su mamá falleció cuando nació uno de del más pequeño de los hermanos, y él era el mayor, y entonces, bueno, toda una historia así muy fuerte, pero mi papá fue un hombre súper fuerte, que todo lo superó y de veras un día voy a contarles la historia de mi papá y se van a asombrar y se van a dar cuenta de dónde viene el carácter que de alguna manera aquí nosotras manejamos. Pero bueno, él, fíjate, cuando ya los años no le permitían caminar, él era un hombre muy alto, entonces pues siempre de botas vaqueras y sombrero y que no sé qué. Entonces llegó un punto por su edad que no podía ya caminar, entonces arrastraba sus piecitos. ¿Y qué crees que decía? Decían, iba al doctor que tú le dijeras. Bueno, me da mucha risa porque él iba con este asunto de la apiterapia, que es el piquete de las abejas, porque le dijeron que con eso iba a poder caminar, pero él nunca reconoció. Les decía a los doctores hasta que se iban a morir, porque no lo curaban. O sea, él nunca reconoció que era su edad la que no le permitía dejarlo caminar ya. Entonces, pues hasta el último momento de su vida, él peleó porque los doctores no servían. Sus 90 y tantos años no le significaban a él, para él no eran un impedimento. Eso no estaba pasando. No, Oigan, un saludo para Yesenia, hermosa, Marta Medina, un saludo a todas. Vanes, Ena, hay varias conectadas. Gracias por ser tan fieles, Sí. tan de veras. Oye, Yesenia bien linda tan nos pone, apoyadoras. siempre siendo mujeres extraordinarias, qué hermosa, una extraordinaria. Y ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Martita no la hemos Pregunte. visto hace rato, saludos hermosa. Martita, ya la te extrañamos. dígale a, Ivane comentaba al ahorita al inicio que justo lo que estaba diciendo Laila. Oye, y la edad, llegar a cierta edad también es un duelo, ¿no? O sea, Claro. es que, no, caray, no. ya no soy la jovencita, o sea, es un duelo y también se tiene que procesar. Lo que Son tienen que etapas. hacer es hacer lo que yo hago. Oigan, se los prometo, yo no me siento, tengo 61 años. Y me creerán que yo no me siento así, estoy igual que mi papá. Yo ni cuenta me he dado, yo sigo. Yo creo que a final de cuentas nadie nos damos, y todo el mundo es que la esencia es lo que importa. Por eso no nos sentimos así. Quizás. Por eso, porque ahí también ya cada cumpleaños digo, ay, me siento 28, o sea, y como que creo, siempre me voy a sentir 28, así me vea como me vea. Pero es porque uno percibe su propia esencia, entonces tú no te percibes, los años son un número y sí es algo biológico, ¿no? Pero a final de cuentas, tu espíritu. Sí, claro, y yo por ejemplo, yo digo, yo tengo 61, pero no me siento, o sea, me da X, no es que no me sienta o que me sienta de 30, no, para nada, estoy muy consciente de mi edad, pero yo me siento muy feliz, muy plena, muy realizada, entonces la edad no significa nada para mí y claro que tengo mis limitantes, ¿verdad? Por supuesto, digan, ayer se me ocurrió hacer limpieza en mi closet, no se pase, subirme allá a las montañas a mover zapatos de invierno y zapatos de verano. Claro que se me dificulta subir, pero no me siento en el duelo de la edad. Estoy consciente y camino muy a gusto. Bueno, pero porque gracias a Dios está sana, pero también piensa en casos de mujeres que por osteoporosis ya no pueden caminar, ya, o por que alguna situación en el estómago ya no pueden comer ciertas cosas que siempre comieron. Ahí es donde ya te empieza a doler cuando está involucrado yo creo que algo sí, de tu es cierto. salud, de tu movilidad y todo eso. Sí, es cierto. Pero da gracias a Dios y eso también es una bendición, pues todos los días decir, ay, estoy entero, ya, independientemente.
de todo. Sí, cierto. Es Y una decisión. finalmente son las etapas, ¿no? No es necesariamente un número en la edad, sino la Ajá, etapa de vida, exacto, ¿no? sí, es Sí. correcto. La Yo etapa de vida pienso que sí. en la que estamos o en la que dejamos de estar y pasamos a otra, es ahí donde a lo mejor podemos sentir estos duelos, ¿no? De como decías, pues tal vez no, ya no soy esa misma que le gusta lo mismo que antes, que disfrutaba de ciertas formas, pero bueno, pues estoy experimentando estas otras cosas nuevas, Ajá, exacto. pero es como atravesar esa etapa de cambio, procesando ese duelo, ¿no? De extrañar, a lo mejor, de sentirte mal un poco por eso que dejaste atrás, pero pues darle la bienvenida también a lo nuevo, ¿no? Y creo que hay dos características como muy importantes dentro de los duelos en las mujeres en especial, que es esto que venimos hablando, ¿no? La autoexigencia de estar bien, Sí, qué horror. de que yo tengo que estar bien, de que tengo que brindarme hacia los demás y entonces por eso tengo que estar bien a fuerza, pero no desde un lugar de porque me quiero, porque yo quiero estar bien para mí, porque me hace sentir bien a mí, sino desde este lugar de no puedo sentir, no Del se vale estereotipo, sentir, pues, del así, estereotipo. sí, porque ese es No, y uno eso de los fíjate, estereotipos sí, porque peores, a la ¿eh? mujer la han puesto como la que tiene que lidiar con Mujer todo el Maravilla. ambiente, pero espérense, súmenle, que no, ahorita no están así tan marcado tanta mujer y la mayoría, no son todavía mayorías, pero súmenle eso mismo que mencionas, en la parte física. Ujú. Que tengo que estar bien, que tengo que estar guapísima, que ya tengo que tener la lipo, que si no estás operada, que si ya te hiciste la no sé No, qué pobrecito, lifting, y no, es un eso sí está afán de ciertos grupos de sectores Ujú. sociales tal vez, pero no, hombre, dices, o sea, toda de que tienes que ser la más fuerte, la que siempre tiene algo bueno que decir, algo bueno que ofrecer, súmale que supuestamente claro. siempre perfecta. Estándares de guapísima. belleza inalcanzables, Ay, ¿no? sí, Totalmente. no, o sea, eso sí me ríe. Que a veces llegan a traumarte como en la película esta de la Demi Moore, pero muchas mujeres llegan a traumarlas de que ya no salen de su casa, porque antes yo era muy piernuda, muy acá, y ya no, yo tengo historias de amigas de que no, mi mamá ya nunca salió, porque ella era muy guapa, era muy bonita, y como que le dio una enfermedad, y como que ya perdió esa sensación, ¿no? De que está guapa y todo, y ya mejor no iba a ninguna fiesta, no, ninguna reunión social, solo así en una bolita con su familia, que nadie me vea, porque ya no tengo el estándar. Y de ese es belleza. ese duelo, Ay, ¿no? qué El duelo de fuerte, la pérdida de la ¿verdad? belleza concebida como socialmente Aceptable o aceptable. halagable. A la cosa, esa frasecita que a mí en cierta manera me cae un poquito mal, esa del pretty privilege. O sea, de que si eres bonita tienes muchos privilegios. Ay, no, qué horror. Dices, pero ¿de qué tipo de privilegios? O sea, ¿qué tipo y a qué costo? Hay que analizar, no hay que dar por hecho. Y tampoco en ese sentido no hay que dar por hecho que, ay, soy bonita ya, y ya no soy bonita y ya no la armo en la vida. Ya no circula. Nada que ver. Y luego venimos cargando con la culpa, ¿no? De esta Aparte, autoexigencia de que no puedo salirme del molde, no puedo pasarla mal, no puedo sentirme triste o mal o lidiar con cambios. Y si no lo hago perfecto, entonces me culpo, me da vergüenza que no puedo lidiar con esto, me da vergüenza que no he podido superar esta pérdida, este cambio, esta situación, me da pena porque pues estamos totalmente estigmatizadas, ¿no? Tenemos que ser perfectas en todos los Sí, qué sentidos. horrible. Otra Y chica esa de que estás culpa. contando tu trauma. Bueno, paréntesis, un saludo a Magda Subiate, dice, chicas, gracias por compartir este tema tan interesante, gracias por estar aquí A ti, viéndonos, gracias de verdad. Y Elizabeth Herrera, saludos bellas, Elizabeth Herrera. Pues un besote a todas, de verdad, gracias por estar en este tema que sí está muy bueno, Laila, pero lo bueno es que aquí no se acaba. Ajá. Que el martes que viene De hoy en 8 días presencial y nos vas a fuerte. poner estas dinámicas que nos tocan el alma de verdad. Entonces, no falten al cafecito terapéutico. Pero Sí, hoy va a estar muy padre porque nos van a estar recibiendo nuestras hermanas del del sindicato del Instituto del Seguro Social, que son unas chicas excelentes, lideradas por Ena Alvarado, a la cual queremos y abrazamos con mucho cariño. Y nos va a ir muy bien ahí, Laila Vegas. Nos van a chiflear. Sí, yo estoy segura. y caben todos, allá caben más. Todas, con Así unas que no, sillas así ahora no va a muy haber padres. ningún problema de que todas ahí tenemos un lugarcito. Ya sabes. Estacionamiento y todo Sí. muy padre. Bueno, pues yo creo, Laila, que este es un tema muy, muy extenso porque Ajá. mira, a mí se me estaba ocurriendo ahorita pensar en las mujeres y el divorcio.
en el asunto del duelo. La Es el duelo, mayoría. miren, yo que soy divorciada les voy a decir algo, que lo he dicho así nada más entre íntimas amigas, es el duelo más terrible. O sea, no voy a minimizar ningún duelo, pero, Sí, claro. pero yo tengo una amiga que es viuda, y es más o menos de mi edad, y pues ella y yo platicamos y compartíamos pues nuestros dolores, nuestro sufrimiento, pero yo le decía un día, es que mira, tu duelo, tú ya lo más fácil como que poderlo dar la vuelta a la Digerir. página, porque el hombre ya no está presente, y fue un gran hombre. Entonces, pues tú el recuerdo ahí está intacto, ¿no? Sacrosanto hombre, porque sí, mis respetos, lo conocí. Sí, sí, lo amamos. Y le digo, lo pero amamos. mi duelo, el susodicho sigue vivo. Sigue Y circulando. sigue haciendo de las suyas, o sea, sigue dándole Y sigue sal a la con herida. una y con Y otra. tengo que seguir aguantando su existencia negativa sobre mí. Entonces, sí que con 2 hijos de por medio, tiene uno pues que a fuercitas echarse, y muchas divorciadas me entenderán. Todavía tiene, apenas, y ya pasaste un duelo de la etapa que te tocó, y luego, claro, ya más fuerte y todo, pero todavía sigues viviendo cositas. Te vas haciendo muy fuerte y Ajá. todo, pero ya en ese punto Sí. yo decía, siento que es más difícil el mío, porque si quiero, ya, o sea, en muchas cosas la página está ya dada, pero de repente el seguir, no le deseo que se muera tampoco, y que es más, que sea muy feliz y Dios lo bendiga cada día más, pero es un proceso un poquito más largo. Y luego lleva varias etapas, ¿no? Sí, Entre claro. la culpa, entre precisamente lo que mencionábamos ahorita del estereotipo de la mujer casada. Entonces, el duelo de la transición de la casada a la divorciada feliz es bien Es un duelo de tu difícil. posición es social, bien de tu, ¿cómo te difícil. digo? De todo De cómo tipo. te percibe la sociedad, o sea, porque sí también es una parte que tienes que aceptar, porque yo no hay queja ni lo quiero cambiar, porque es mundo, pero sí te ven muy diferente cuando llegas con tu familia, cuando llego, hasta las mismas mujeres, lo han comentado otras personas, y yo digo, soy testigo, y hasta te ven como que ya está divorciada seguramente, Sí, ni la quiere admitan. ligarse a mi marido, Exacto, quiere ligarse a no oigan, sé tenía quién, una o amiga que sale sí con le no sé pasó cuántos. eso. Ella iba de una iglesia a otra porque se sentía acosada por las mujeres que se veían amenazadas por sus maravillosos y lindos maridos. Entonces, todo ese duelo yo creo que es bien difícil. Sí, de hecho, superar. estadísticamente, el divorcio es el segundo lugar de duelos más complicados de... Lo De sabía, superar. lo sabía, Adela, ya, aquí ya está De eso comprobado. tenemos que hablar Ya mucho. está, ya habló Adela. la profesional. Yo tenía razón, no es nada fácil, o sea, no, de Sí, verdad, sí es un y reto. sí es, porque son varias cosas al mismo tiempo, son varias capas, desde la relación, el vínculo que se separa, hasta el estatus, las lealtades familiares, Sí. las lealtades sociales, los... ¿No te gustaría hacer un taller para divorciadas? Así hablando muy en serio. Porque créeme de que yo he trabajado con mujeres que me han pedido consejo, Admiten. y yo créeme que incluso yo después de ya haber superado y estar del otro lado, yo lo tomaría, porque créeme que siempre es Sí, muy bonito claro. escuchar de una mujer profesional ya decir, o sea, no estás loca, sí está difícil. Y entonces ha sido el proceso de todas las mujeres que yo he aconsejado, lo más difícil, que han tardado más en superar y aprender a vivir con eso, y sobre todo las que son de iglesia, porque Sí, como la iglesia no, es muy hombre. tradicional y todo el mundo llega en familia y no sé qué, y no es lo mismo cuando llegaste tú solita, cuando primero ibas en familia, que fue Ajá. mi caso, y de repente ya sola, y qué pasó, y las caras de, ay, pobrecita de ti, no sé qué, porque tampoco estamos preparados como sociedad Claro. para tratar a la mujer que está pasando un proceso así, o que ya lo vivió. Entonces siento que sí sería un boom poderle dar a la mujer esa opción de tener un proceso de terapia específicamente para tu punto del divorcio. Claro, claro. Y no hay eso, fíjate, Sí, yo no he visto, de no lo he veras, visto. de veras. Sí, yo creo que es un tema que reventaría. Sí, Porque fíjate, hay muchas amigas muy queridas casadas que siguen casadas por el temor de eso, ni siquiera De quedar así, ni siquiera por su Sí. autoestima, por el, Sí, que la claro. casa, que la pague el hombre, y que no, es por ni no siquiera pasar por la ese típica que duelo. dicen que por interesada, no es por No. eso, porque si te vas a, haz de cuenta, te vas a ir al ruedo, a enfrentar el mundo ahora sí que sola, y las miradas y muchas cosas. Oigan, Incluso sí, déjenme, te sí, digo sí, otra, sí. Laila, que yo creo que sí la vamos a hacer acá. Otro para mujeres solteras a los 40, que nunca se hayan casado, porque ese es otro duelo, y te lo digo porque yo también tengo Claro. amigas. Entonces, yo las veo y digo, ay, no se perdieron de nada. Pero bueno, uno porque ya anduvo bien feliz ahí viviendo y así, pero a la vez dices,
también para mí es importante darles ese lugar y darles ese seguimiento, porque es un dolor muy grande también el decir, caray, pues no me casé, no hubo quien me eligiera, ¿verdad? Empezando desde ahí, que es el dolor de que no me eligió ni siquiera el más feo. O no encontré. O el que yo tenía elegido, que también es el caso, y que le invertí muchos años, y es el caso de la gran mayoría. A final de cuentas me falló. Y me dejó. Hasta hay una serie que se llama Envidiosa, que así empieza, de que me dejó y después ya cuando justo cumplí 40 y que desde los 30 éramos novios y le dediqué con toda la esperanza siempre del anillo, y nada que ningún anillo. De eso se trata esa serie, está bien divertida. Yo me encantó esa, pero así empieza. Después ella se pone muy feliz y todo porque siempre llega algo mejor, pero a veces entenderlo está muy canijo. Sí, pero es algo que necesitamos reforzar. Es justamente eso, ¿no? De las expectativas no cumplidas. O sea, todo se puede englobar ahí. Sí, es que esa es una expectativa. No es una expectativa de vida, una expectativa de estatus, es una expectativa de cómo quería yo que se viera mi matrimonio o mi vida a mis 40, o si estaría yo soltera o no, o si tuviera hijos o no, o sea, todas estas son expectativas que no se cumplieron y justamente es precisamente lo que quería abrir el día de hoy, ¿no? Estos duelos que son duelos, pero que les llamamos dolores de la vida o que lo dejamos como insatisfacciones del alma, insatisfacciones del alma. Sí, así es. Y no, o sea, se le puede tomar como eso, como un duelo porque no se cumplieron estas expectativas, que a lo mejor no sabemos en dónde está exactamente el dolor, el punto ahí porque no ocurrió, pero sigue estando un dolor ahí, sigue existiendo ese dolor de eso que no se cumplió, de eso que yo quería y no se dio. Y justo ese es el proceso que necesitamos, ¿no? Atravesar este dolor de lo que no pude tener en la vida o como yo quería tenerlo y pues darle ese espacio, ¿no? Que aquí les voy a nombrar así rápido. Les nombro los puntos para poder procesar este duelo, ¿no? Estos duelos. El primero es nombrar este dolor, nombrarlo. Por su nombre. Por su nombre. Me duele que yo a mis 40 o yo a mis 60 o yo en esta etapa de mi vida quería haber logrado esto y no pude. O me duele que este divorcio o esta falta o esta ausencia, nombrarlo como tal. Luego es validar esta emoción de rabia, tristeza, miedo, inseguridad, enojo, vergüenza, culpa, todo esto que yo estoy sintiendo hay que validarlo, porque no está ahí de la nada, está ahí para anunciarte algo que tiene que cambiar o que tienes que procesar, y si no lo aceptas, si no lo validas como algo que estás realmente, algo que es, ni siquiera es que tú lo estés provocando, sino que algo que se está dando en ti, si no lo procesas y si no lo validas, no le das ese lugar, entonces lo estás suprimiendo, y lo que no se suprime se actúa, y lo que no se habla se actúa, lo que se suprime se queda en el cuerpo y eso lo reflejamos más adelante. Luego, preguntarte si este duelo es una carga tuya o si es de alguien más, justamente para cuestionarnos estas ideas, sí pasa, ¿no? También, ¿verdad? Entonces... Sí, por ejemplo, este duelo de cómo llevar esta vida a esta etapa en esta edad que yo tengo, ¿no? Si yo tenía todas estas expectativas de el marido, los hijos, la casa, el perro, todo eso, ¿no? Y no se cumple, bueno, ¿de quién es esa carga? ¿Es mía realmente o es que alguien más está esperando eso de mí? Y cuestionarte, ¿no? O sea, ¿será mío o será de la iglesia, o será de la sociedad, será de mi papá, de mi mamá, de mis amigas, de lo que sea, ¿no? Y cuestionarte. Y si no es tuyo, pues entregarlo. Algo que no es tuyo, no te conviene cargarlo. Pero no es tan fácil, ¿verdad? A veces necesitamos ese espacio para poderlo desmenuzar realmente. Luego, los rituales. Los rituales nos ayudan como a hacer ese acto, cierre, ¿no? ese cierre, ese momento de antes y después. Y no nada más tiene que ser un solo ritual, ¿verdad? Decir como, ay, bueno, escribe todo lo que te hace sentir mal, lo rompes, lo quemas y hasta ahí quedó. Bueno, puede ser, eso es un ritual,
pero no necesariamente tiene que ser algo tan aparatoso, ¿no? Puede ser como el simple hecho de un reconocer esa pérdida, hacer una oración, puede ser un ritual, puede ser también contárselo a alguien, es un ritual. Dejar de cargar una foto es un ritual. El poder decir no a algo que no te habías atrevido a decir que no, eso es un ritual. Cualquier cosa que tú puedas tener eh, como parteaguas para una etapa, ya sea en cualquiera de las etapas que hablamos del duelo, ¿no? De la negación, la ira, negociación, la depresión o la aceptación. Cualquiera de esas etapas puede tener un ritual. Cuando dices, no, es que yo no me cabe en la cabeza todavía, no acepto, o sea, no acepto, no acepto. Sí. Entonces puedes tener un ritual para decir, es que no quiero todavía lidiar con esto. Y bueno, pues a lo mejor simplemente le puedes decir a alguien, es que sabes que no estoy lista para hablar de este tema. Tan simple como eso. Eso es un ritual y también te funciona y también te sirve. Y cada uno de estas etapas, ¿no? Puedes tener como un ritual. Y finalmente, pues en el de la aceptación, en esta etapa que es al que todos queremos llegar, pues el tener este ritual de así es mi vida en este momento. Esta es mi nueva realidad. Puede verse de cualquier forma. Para seguir con el ejemplo de la familia esta de las niñas que tenían esta dificultad con su papá, ¿no? Por la ausencia de su mamá. Uno de los rituales que ellos hicieron era en una Navidad que estaba cercana a la fecha que llegaron conmigo, pues yo les pedí que hicieran una carta, pero no una carta de despedida para su mamá, porque luego tenemos como que esta idea, ¿no? De que las cartas son para decir adiós. Y el ritual que hicieron fue más bien una carta de actualización, de decirle hola a su mamá, de contarle las cosas que habían ocurrido durante esta ausencia en este periodo de tiempo. Y dejarlo ahí junto con la cartita santa, junto con los regalos, junto con los adornos, y darle un espacio en ese día de Navidad para leer estas cartas de actualización, llorar un rato y decir, esta es nuestra nueva realidad y está bien. Y el cierre, ¿no? Ahí de ese duelo. De esa etapa. Sí. Así es. Qué interesante, fíjate, sí es cierto, porque hay ocasiones que uno escoge, ¿no? Fíjate, yo ahora en esta limpieza que les digo que de closet, me encontré una foto de mi mamá. Y cuando todo el mundo se repartió todos los bienes materiales de mi mamá, a mí nunca me interesó nada, fíjate, yo estuve muy tranquila porque yo dije, me quedo con lo mejor, que son los recuerdos, pero ahora que andaba ahí en la limpieza me encontré la credencial de lector de mi mamá, la última, y una foto de él. Dije, mira, qué interesante porque yo las tengo guardadas, fíjate. Y claro que cuando mi mamá falleció y todo, pues yo no estaba con ella, mi mamá estaba enferma del corazón y todo, pero como que sí se le queda a uno una especie de como sentimiento de culpa de decir no estaba, o sea, no estaba, mi mamá no estaba enferma, incapacitada ni nada, llevaba su vida normal, pero ella estaba enferma del corazón. Entonces, pues yo me imagino que todos queremos estar cerca de su mamá cuando fallece y yo así me sentía. Y ahora que la vi, y me creerás que me dio una paz, porque recordé eso, dije, válgame, pues si yo estuve en los momentos con mi mamá, en los momentos más difíciles de su vida de ella, estuve yo, nadie más, por cosa casual, yo viví en Parral con ella y estuve. Entonces, sí es cierto que ya ver la foto así es como decir un cierre, decir, no lo había pensado. Y ahora lo asimilo y digo, qué padre, yo estuve con ella, viví con ella tantas cosas tan intensas. Y escoges, yo había escogido esa credencial de lector y esa foto, fíjate, fue así lo que yo escogí y ahora las guardé, las volví a guardar ahora. Pero ya con esa paz, ¿no? De ya no sentirme mal, porque no estuve en el momento de que ella falleció.
Claro. Y eso, fíjate, está muy padre, sí es Sí, cierto. qué importante darle ese significado, ¿no? Exacto. A esta foto, a este recuerdo, a esta sensación que me permite ahora adaptarme a esta nueva realidad y, y conectar esos puntos desde este ritual, ¿no? Sí, porque Guardar lo una tienes foto así como muy guardado en tu... en tu archivo muerto ahí. Sí, ahí adentro de que no estuviste cuando tu mamá Ajá. falleció y qué barbaridad. Y luego entonces te traes esa cosita cuando te acuerdas y todo. Pero mira, ¿no? Qué padre. Ujú. Qué importante sí tener todos esos puntos bien cubiertos. Sí, crear estos espacios para no nada más hacer el ritual, sino para todo el proceso, a lo que se le llama elaborar el duelo, que es todo este proceso, desde este lugar de acompañamiento, en donde pues no tenemos por qué vivir este proceso a solas, o sea, y si bien ya sabemos que hay muchos recursos también muy efectivos, muy buenos, el acompañamiento espiritual es uno de De los los más más efectivos por importantes. excelencia, pero también el proceso de terapia puede ser una forma de acompañarnos segura, una forma efectiva también, Correcta, que es ¿verdad? basado Sí, en evidencia científica, que así ayuda, que es. aporta, que nos quita estos dolores, no de la noche a la mañana, pero sí nos da esperanza, ¿no? En donde podemos, ahora sí que descargar todo esto que venimos cargando, ¿no? Y que definitivamente es muy, muy importante que aunque hayan pasado ya tantos años y que tú creas que ya lo superaste porque lo enterraste en tu mente, ¿verdad? Qué importante que sí removamos todo eso, lo traigamos a la mesa, lo liberemos y podamos entonces seguir caminando tranquilamente Sí. por lo que nos resta de vida en esa paz, ¿no? En esa paz, en ese entendimiento de los duelos que hemos vivido, porque fíjate, yo creo que hay una infinidad de duelos Ujú. que a lo mejor ni siquiera los tenemos en conciencia como duelos, pero que nos tienen atoradas en Sí, algún son punto. como, alguien me decía que son como calcificaciones del alma, Sí que es no nos damos cierto, cuenta que duele, que ahí pero que están, ahí está. pero siguen ahí y a lo mejor están tan duros, tan inaccesibles para nuestro consciente y no nos hemos atrevido a llegar hasta allá, pero ahí están. Y entre más tiempo los dejemos ahí, duelen y es difícil removerlos, pero es necesario pues, para liberarnos. Sí, para poder seguir teniendo o como estamos en este momento, como hemos estado en este maravilloso grupo, comunidad de mujeres de hoy, mujeres extraordinarias, en la liberación de todo lo que nos ha tenido atoradas y cómo nos has podido llevar, Laila. Y de veras, muchas gracias por eso. En este proceso en el que nos hemos ido liberando de muchas cosas, de muchos temas, de cosas que ni sabíamos que eran un tema Ajá. para nuestras vidas. Y entonces, ahorita aquí en este punto, híjole, yo de veras lo puedo ver lo importante de esto, de poderlo llevar a cabo con en esa dirección, ¿no? Punto Sí. A, punto B, punto C, para que podamos en verdad de manera correcta y muy profesionalmente impartida salir. Liberar a otras también, porque Exacto. justamente si nosotros venimos cargando estas calcificaciones del alma, como les digo, no le vamos a dar permiso a la otra o a las siguientes generaciones a que lo hagan. Y si no hacemos eso, estamos cometiendo esta omisión de responsabilidad Sí, emocional ¿verdad? con los demás, con las demás. ¿No? Es Y cierto. son bloqueos que pueden durarnos toda la vida. Y también que es importante exactamente eso, porque la mayoría de personas no sabemos cómo apoyar, cómo acompañar a alguien que está viviendo un duelo. Solo estamos como metiendo la presión. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tenga 40 y no se haya casado a la familia, no apoya, presiona. Y entonces cae mal lo de que te estén, ya tienes novio,
Ay, y luego ya sé. traes Oye, a alguien, ya te vas a presentas a embarazar. alguien y Ay, no. ojalá y por favor, o sea, entonces no están apoyando que se libere, sino que la están cargando más, o decir casos más fuertes, es un reflejo después de que no se han tenido tus propios procesos y no sabes qué cara, ni qué cara ponerle a la persona que tienes al lado que está viviendo. Y somos muy también de que otra vez la misma historia, entiende, ya supera, o sea, y no es de que supera, supera. No, es de No, acompañamiento, entendimiento, paciencia, dejar ser, validar, que a final de cuentas no está tan difícil cuando tú ya lo viviste. Cuando tú ya lo viviste. No, y guiadas de una manera profesional, yo creo que menos difícil y sanamente. Muy padre. Híjole, Así no, es. Laila, pues Pues como se nos siempre, fue así un que temazo. más, pero porque está muy bueno el tema y este tema amerita que sí le dediquemos y que Como 4 aprovechemos. más. Sí, de verdad, aprovechemos, igual hasta capaz a lo mejor si quieren el siguiente martes hacemos presencial y el que sigue también para cerrar bien el tema. Dale, 2 Chido esto. presenciales. Y que no se nos haga tan largo el siguiente martes. Sí. Sí, es cierto, 2 dos presenciales para seguidos. salir de un solo golpe. Y poder tomar esto bien padre, está muy, muy bonito este tema, muy, muy precioso. O sea, de verdad que sí nos une a todos. Gracias, Laila. Sí, de veras. Gracias a todas las chicas que estuvieron acá hasta el final. Y pues ahora sí nos despedimos para que no nos Aquí regañen. nos puede amanecer. No nos regañen las criaturas. Yo tengo 2 criaturas ahí arriba, tú 2 en tu casa. Tú tienes nada más una criatura y un perrito. Y un perrito. Un Me perrito preocupa que más acaba de el perrito que lo adoptar. escuché ladrar de más que el Iker lo andaba haciendo enojar. Ya lo quiero regañar. Pero pues sí. Las que no queríamos perros. Las que No queríamos mascotas. No, pero sí ha sido muy buena, muy positivo mi Loki. Un Loki, ay, no, pues. Sí. Qué Pues padre. no se les olvide que si tienen más preguntas acerca del duelo, que me sigan en redes sociales y ahí me manden mensajes, me manden hasta mi WhatsApp para que enriquezcamos este café terapéutico entre todas, con peticiones o con dudas o con comentarios o temas, y en especial si quieren algo específico sobre el duelo, pues con toda la confianza para yo armar este espacio que a mí me encanta hacerlo de la manera más particular para ustedes y que tengan como este plus, ¿no? De que esto es lo que yo quiero trabajar y lo abordamos. Exacto. Sí, Escríbanle a Laila y así va a ampliar ella su Yo sí tengo varias. Te voy a escribir, Laila. y a todas nos va a poder aportar algo específico, ¿no? Es aprovechar eso de que sea muy específico y pues nos vemos el martes para que no falten. 7 de la tarde. 7, ahí en la Avenida Independencia y casi con Teófilo Borunda. Vamos a probar el café, ¿no? Y es nuestra primera vez sí, en el cierto. cafecito, nuestro Café Mi Tierra, nuestro patrocinador, que seguramente nos va a mandar para tener ahí para vender, porque si a muchos les gusta. ¿Le pido? Pídele, porque si a muchos les gusta, nos gusta, amantes del café, pues también llevarnos a la mesa, para porque que seguramente está bien rico. Y pues bueno, nos vemos el martes y seguimos aquí en contacto con les vamos a estar pasando como para que no se vayan a reburujar, porque luego a mí me ha pasado que voy subiendo por mi Independencia a velocidad, ¿verdad? Y no veo. Y te pasas la vuelta. Me paso a donde tengo que salirme para el estacionamiento, entonces les vamos a ir más o menos avisando y dándole el nortecito para que no se vayan a pasar y lleguen el estacionamiento súper cómodo, las instalaciones las están dejando bien lindas y bueno, pues nos la vamos a pasar muy padre y vamos a salir muy liberadas, se los garantizo. Así es. Bueno, pues ahora sí nos Pasen despedimos. buena noche. Linda noche. Cuídense.